Hola, saludo para todos. Lili, ¿qué tal? ¿Cómo están? Elena, buen día, bien, gracias. ¿Lista y preparada? ¿Uno más? Sí, una Vámonos. semana más, un protocolo más. Vamos a ver qué tema es. Bueno, Lili todavía no sabe de qué se trata, pues para que haya la mínima contaminación posible. Así que vamos a empezar ya, rapidito. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a comenzar, Lili, con el viaje, con la inducción. Así, arrancamos motores. Lili, si te echas hacia atrás no te veo. Ahí sí. Bueno, Lili, respira profundo. Vamos a comenzar con la inducción. Voy a contar, Lili, de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 5. Lili, cuento de 1 a 3 y a mi 3 entras en contacto con las frecuencias relacionadas con el nombre Satanás. Y solo me dices lo que sientes, lo que percibes. 1, 2. Dolor en el pecho, contracción, miedo, precaución, em, aislamiento. Todo es un egregor, Elena. Ujú. Es una ideología Sí, que sale en forma de como llamas así rojas en el pico que llevan a todo este egregor a través de esas palabras y todas las vibraciones que llevan todo eso llevan a la contracción del pecho. Hay mucho dolor, de hecho me lastima y me duele. ujú. Muy bien. Lili, pues equilibra tus frecuencias y elimina esa energía de dolor. Es que es no es que yo la sienta, es al entender la parte de las vibraciones que Ujú. me dices, es un beat del corazón que Sí, está así manipulado hacia el egregor y sí. hay ese, es como la lectura de del ambiente, lo que duele, Elena, Ah, muy bien. es parte de lo que se percibe en los cuerpos biológicos al emanar todas esas palabras y esas vibraciones. Porque al asociar esta metodología de secuencias vibratorias en la palabra hacia la parte emocional es lo que crea el egregor. Ujú. ¿Qué percibes o visualizas con respecto al nombre Satanás? Vie- Viene en dos como monosílabos, satán y nas, satán y as. Ujú. Es para el golpeteo de la lengua con el paladar hacia la vibración que se genere en el hipocampo del cerebro y que esto tenga una resonancia a nivel corporal. El primero no es tan contundente, es el segundo, Elena, lo que cambia la dirección de la parte energética. Veo como si estas palabras, estos sonidos y esta lengua que activa en el paladar, esta vibración comienza a expandir y la última frase con el monosílabo es como si la cerrara para emanarla a este egregor, que no fuera en expansión, sino que esa expansión se convierta en contracción y se vaya al egregor.
Como un pensamiento con una emoción contraída, no expandida, ¿Algo más, Lili? de miedo, Muy mucho bien. miedo, generado y ocasionado. ¿Algo más? No. Ahora pronuncio algunos nombres y me dices lo que percibes o visualizas sobre ellos. Satanás, Lucifer, Enlil, Belcebú, Baal. Uno, dos, tres. Diferentes formas morfogenéticas para describir al egregor. ¿Algo más? No, Elena. ¿Existe algunas conexiones entre estos nombres y lo que has detectado antes? Sí, Elena. Es la manifestación en diferentes formas de contracción que entienda la gente, las diversas culturas y los diversos fondos espirituales y o religiosos para manifestar la contracción del ser, asociados a Ujú, imágenes así religiosas me viene, de ujú, castigo, de miedo, de contracción, de que van a tomar esta energía si no se pacta o si no se cumple con los pactos generados hacia el egregor. ujú. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. ¿De dónde viene el nombre de Satanás? De una fonética de experimentación para crear el efecto expansivo y contractivo asociado a una idea de miedo, a una idea de terror, a una idea de contracción o de pérdida o de peligro. Ujú. Veo como un laboratorio en donde están todo el tiempo experimentando con la fonética asociada a las ideas. Ah, experimentando con la fonética. Mm, ¿Algo más sobre esto? Si esto lo han insertado de alguna manera en el ADN para el campo emocional y el campo del corazón, y vuelvo a sentir en ciertos puntos este dolor, pero te digo que es como la lectura, Interesante. ¿Algo más percibes sobre esto? ese dolor siempre está Ujú. asociado al miedo, al dolor, a la contracción, ¿no? La contracción muy profunda, muy intensa de la parte esencia. Comparado con lo que has percibido, ¿es posible realizar una lectura del código genético etérico, sí o no? No existe una personaje como tal, Elena, porque es un Ujú, egregor. Entonces, la lectura sería de egregor a egregor. Ego ujú. contraído hacia una manifestación de miedo y justiciera, como de revancha, de toma de poder a través de los contratos pactados con anterioridad o con antelación. ¿Algo más, Lili? Describe todas las características más importantes asociadas con quien percibes que es Satanás.
Todo me lleva a ideologías religiosas. Ujú. Ideologías de el gran juicio, el justiciero, el encargado de cobrar revancha, venganza, de equilibrar los juicios al no favor del bendito, del benedicto o del del que no cumple a ley y a cabalidad, la sumisión de su ser ante percibirse como esclavo de un sistema o de un planeta llamado Tierra por los humanos. ¿Algo más, Lili? No, me vuelve a llevar al egregor. Al egregor, muy bien. ¿Hay algún símbolo relacionado con este nombre? Sí, Elena, muchísimos. Estrellas, picos, la hoz de la muerte, suásticas, veo la suástica nazi, eh, y toda la ideología o metodología de magia negra y oculta, masónica, eh, y también de otras culturas religiosas, de actos o de rituales no exhibidos directamente ante el público, así me viene, o ante las masas. Ujú. Pero lo que más brincan son los primeros que te dije. Ajá. Estrellas de picos y suástica y velas negras, Ujú. magia negra, sangre, códigos genéticos de sacrificios y rituales. Pero todo está englobado como no hay una entidad que lo represente porque dentro de la representación puede ser cualquier forma o morfología, cualquiera, pero tomando siempre como base la esencia de la conexión con el egregor de todas las ideologías que para lo que la gente vea como maligno o como, como algo que les aceche, como algo que les produzca, que los están acechando o intentando perjudicar o lastimar. Y pueden ser ellos mismos, Elena. O sea, la misma energía de un ser que emana eso hacia él mismo. Ujú. ¿Qué papel desempeñan estos símbolos? Contracción, dolor, hermetismo y una transconfiguración en el ADN para creer en ellos y ejercer poder a través de ellos, ya sea por medio de interferencia o autointerferencia o autogeneración del el infligirse ese dolor, Elena. Posesión, Ujú. manifestación de la posesión y autolesionarse. Ujú. Muy bien. ¿Algo más, Lili, que percibas? No. ¿Existe el código genético de Satanás o existió alguna vez con respecto al plano físico de esta tercera dimensión? Informa todo lo que percibes al respecto. No, Elena, fue creándose conforme a las formas
deformadas de la propia expresión consciente de los seres, sus propios miedos, sus propias contracciones, sus propias inseguridades. Y esto observaron las entidades que era mucho más poderoso en adoración a algo que no se tenga como un concepto único de la malignidad o de la carencia, y que al hacerlo un egregor, al co-crear con otras mentes, esto tomaba una potencialidad inimaginable que podía incluso eh, mm, como minimizar la potencia energética de las esencias si había una creencia de ello, si había un hilo de conexión, de poner como algo externo, algo interno en carencia, en dolor, en sufrimiento o en distorsión. Pero me viene mucho la distorsión a este punto como origen. ¿Algo más, Lili? No. Mm, ¿Quién es Satanás del que habla la Biblia y cuál es su papel? El papel es el contrapeso de que si no hay una obediencia y una sumisión ante la esclavitud hacia estos otros seres externos y hacia sus manifestos de esclavitud y de obediencia, Sí. iba a haber una contraparte de un juicio, un verdugo que estaba implícito en ellos mismos. O sea, em, es crear una imagen externa también de un enjuiciamiento propio, pero a través de otra manifestación fisiológica o morfológica de la distorsión de las mismas entidades. Am, Eso es lo que sale directamente del éter, Elena, porque es como si saliera de los propios escritos Ujú. que ellos están intentando que se cocree el egregor. Pero para explicarlo de una manera mucho más sencilla es que tenía que haber una contraparte a lo tan bueno para que existiera lo tan malo. Si había una neutralidad en la emoción, en el ser, no había manera o no habría manera del sometimiento, Elena. Mm, Y al crear estas dos polos, picos o contrapartes, primero el muy bueno, el salvador, el iluminado, se abría la puerta a la posesión. El fin máximo es la posesión a través de los rituales de sangre para este juicio, y a través de ello crear una realidad palpable y vivible para esas esencias de que existe lo bueno y lo malo, y si no hay una correcta interacción con esas dos energías, entonces la esencia estaba perdida, estaba sin poderse ni crear ni destruir a sí misma. Es como quitando a la vez, pero a la vez entregando ese poder hacia estas entidades, Elena, a través de la máxima manera de hacerlo, que era la posesión. Pero para ello necesitaban que se creara el juicio propio.
de qué es bueno y qué es malo, y cuál es la distorsión y cuál es la correcta lectura. Y todo esto se fue creando en un egregor, lo veo como blanco cristalino, de estas ideas de superioridad, de benevolencia, de esperanza, de salvación, y la otra, esto, el juicio, el castigo, el control, la sumisión y la posesión. Ujú. ¿Algo más, Lili? Analiza y decodifica la información del libro de Génesis relacionada con la relación entre Adán, Eva, Satanás y el fruto prohibido. ¿Qué detectas? En lugar de tener una expansión del ser como una unidad, como una forma de expresión, veo que ahí comienza la parte de contracción y expansión con juicio, Elena, y que ahí comienza el emanar, el egregor que está manifestado por la manzana, o sea, el fruto prohibido, a raíz de lo bueno y lo malo, lo femenino y lo masculino, lo correcto y lo incorrecto, el deber ser y los instintos carnales, pero es para crear los egregores o los egregores. Ujú. ¿Algo más, Lili? Ahí empiezo a ver, bueno, sí, Sí, Elena, hay dime. muchísima contaminación ahí ya. Es Sí. infundar el que esto se intente ver como algo natural en la esencia humana y no lo es. Algo que, que se creó como así como una creencia a través de un escrito, una palabra, y se convirtió en una realidad porque las esencias le dieron el peso para crear esa manifestación en la tierra, Ujú. sin serlo del todo concreto o absoluto me viene. Y me viene una y otra vez la partición de, incluso de los hemisferios, Elena, como si no hubiera una correlación energética entre uno y otro y se vieran como separados para Ujú. poder procesar la interacción con otras energías para la posesión nuevamente me sale. Mm. A través de una ideología de pensamiento escrita o hablada, porque veo que en un inicio era platicada, Sí, se contaminaba o se pasaba este miedo a través del juicio de la palabra, ujú. de enjuiciar los actos como buenos o malos, de enjuiciar las experiencias humanas como correctas o incorrectas, no como experiencias. ¿Algo más, Lili? No. Ahora observa energéticamente y físicamente lo que sucede al invocar el nombre de Satanás. ¿Qué detectas? Primero es el miedo, Elena. Se hace con una manifestación energética desde el ser que lo invoca, con miedo. Ujú.
Ujú. Entonces ya existe, es una como fisura energética que se crea con miedo y esto se conecta automáticamente al egregor. Sí. Entonces, la intención es la que crea la fisura, no el nombre como tal. El nombre ya es un conducto para accesar a diferentes funciones o maneras de manifestación de miles de energía y seres que están ahí involucrados en el egregor, implícitamente o tácitamente, o sea, sin ser conscientes o conscientes. ¿Percibes algo más, Lili? Las fisuras, Elena, como juegan en detrimento para no poder entender por qué se conectan desde ahí, haciéndoles creer a quien lo invoca que Ujú, es una verdad absoluta, no un egregor, no algo en lo que él está participando para co-crear, sino algo que lo va a invadir ujú, o lo va a someter, que él mismo se está sometiendo ante esta manera o forma de invocarlo desde la contracción y o el miedo o la necesidad. ujú. Ahora observa energéticamente y físicamente lo que sucede al invocar la palabra sa, ta, na, ma. ¿Qué detectas? Hay algo ahí Ujú, que en algún punto se vuelve a conectar, ujú, pero tiene un giro que al final hay una conexión con el mismo ser. ¿A qué me refiero? Esta manera de ampliar, como que empieza la expansión, pero a darle el giro en lugar de as en otra consonante, se queda una resonancia de buscar hacia el ser, pero sigue habiendo mucha contaminación, sigue estando dentro del egregor de buscar en la colectividad la sanación o el juicio o el deber ser. Y el ujú. ritual. El ritual. Sí, el ritual de seguir pidiendo Ajá. y el ritual de seguir sometido. Ujú. Sigue dentro del egregor, pero no en la del juicio, sino de la observación. Es como si hubiera un giro ahí de observarse al mismo ser, observar su contracción, en dónde está co-creando para la contracción, pero no lo ven así, por estar dentro del misma morfología de contaminación o desde la misma morfogenética de esperar que alguien les diga que está mal, pero es como una vía. Ujú.
¿Algo más, Lili? Bueno, pues aquí termina lo que son las preguntas del protocolo y comenzaría la parte exploratoria libre. Em, es interesante cuando has hablado al principio de la vibración de la palabra, me ha resultado muy interesante ese laboratorio experimentando con la fonética asociado a las ideas eh, insertadas en el ADN. Comprueba, Lili, si percibes en qué momento de la historia de la Tierra comenzaron a insertar los resultados de este proyecto experimentando con la fonética. ¿Cómo lo percibes? Pero ¿qué es lo que vea? ¿Cómo son los resultados? Los resultados son el lenguaje, Elena. Sí, o sea, desde cuándo empezaron a utilizar pues lo que habían visto o los resultados que habían tenido en la experimentación, aplicarlos realmente. Esto ha, mm, hay una asociación ante los elementos terrenales o densos. Ujú, Es como si los ambientes, eh, es- esta experimentación me viene en que los ambientes no son específicos para la Tierra, sino para los ambientes densos. ujú. Porque me imagino que ya habían experimentado antes o Es que bueno. siempre ha existido, pero es una manera muy arcaica Ujú, de interacción en los territorios densos, Elena. Esto no se utiliza en la parte energética. En la parte energética es implícito el estudio innato de los seres energéticos que detectan la fonética si viene con contaminación o no. Porque al ser telepático y energético, ujú, se desestructura el código, se desestructura la contaminación o la programación. ujú, Sin embargo, esto es muy potente desde una interacción de sonidos en el universo, Elena. Esto se da mm, de manera natural, sí, pero el estudio sí, es específicamente para los planetas densos densos como la Tierra, y es desde que se forman. Es, desde que se forman ya. es parte de la interacción energética que se realiza para la formación de estas capas o densidades de un planeta o de un cuerpo, porque me viene que también hay cuerpos energéticos que se utiliza am, esta laboratorio de la morfología del sonido, Mm, pero no le pertenece a alguien, existe en el universo, Len. Existen las naves que viajan en el universo, es como un sistema de radar. sí, Entonces me viene que la manifestación propia del estudio es desde la creación del universo mismo, o de la expansión o de la contracción. Se ha dado desde siempre, es innata, ujú. pero Eh, de la Tierra específicamente ujú, me viene que son, ya habíamos visto, mm, es un auge antes de los egipcios.
Sí. Lemur, me viene lemurianos o sí, me viene así, lemurianos, que ellos estudiaban esto. Mm. ¿Y con qué fines estudiaban la fonética? Asociar programaciones tanto en los números como en las, como fórmulas de la creación de los cuerpos para que tuvieran un lenguaje que fuera mutando naturalmente. Y a través de ello, realizar la formación de egregores y a Ujú, través de ello propiciar el que se hicieran interacciones para posesiones o para interferencia. O sea, para que las entidades pudieran manifestarse a través de sus cuerpos. mm, interesante. Em, este tipo de vibración en el paladar y esa resonancia en el hipocampo. mm, ¿Comprueba, Lili, una persona cuando dice la palabra? ¿Comprueba cómo resuena, cómo percibe su hipocampo? ¿Qué alteración percibes en su hipocampo? La alteración es de apertura. Ujú, Hay una expansión natural vibratoria, ujú, pero el cierre es lo que determina, o la ideología o a lo que esté asociado, es lo que va a determinar si es expansivo o amplifica o activa el miedo ujú, o el propio poder, pero es el propio. Y si hay otras conexiones de enganche al egregor o ujú, de creaciones pasadas o futuras, que ese cuerpo en algún punto haya tocado la cocreación por medio de hilos de enganche o energéticos, es donde se vuelve recíproca la interacción con el egregor. ujú. Y una vez que activa el miedo, ¿qué percibes? Se hace la apertura y se crea la fisura. Ujú. Y una vez que se Entonces crea la fisura, se vuelve el llamado real hacia cualquier interacción que quiera ese cuerpo accionar o manifestar. ujú, O sea, es como una invocación sí. a través de la vibración. Así me viene. Y Pero ahora a con, su propia expansión o a su sí, propio miedo, claro. pero a través del egregor. Siempre a través del egregor. Y ahora, Por, sí, dime, Lili, perdona, dime. porque si no fuera Sí. así, entonces sería una comunicación con esa misma, de la esencia a su esencia. Ujú, Pero es como si hiciera esto, una triangulación sí. de la llamada. Mm. Y ahora Lili comprueba una persona que no cree en nada de esto, que no activa el miedo, comprueba cuando igualmente pronuncia la palabra. ¿Qué No pasa? es por la pronunciación, Elena, es por la asociación que tiene de la idea de la palabra. Eso, una vez que vibra en el hipocampo, no se conectaría entonces con el miedo, ¿es eso? No. Ujú. Es como si la palabra en sí implicara conectarte al egregor. Aunque no lo creas, aunque no tengas Ujú. miedo a ese egregor o lo que representa. Sí, es como yo, no es que tenga el miedo, Ujú, pero lo siento porque estoy observando, estoy en ambiente dentro del egregor sí. por hacer la investigación. Mm, Ese miedo y esa contracción no es mía, pero existe. Ahí está ujú, y se siente.
aunque yo no crea en ella, porque es el egregor lo que hace eso. El egregor logra esa emanación. Ujú. Y por ejemplo, si yo lo pronuncio, en vez de tú estar, que estás ahí en ese ambiente ahora, si lo pronuncio yo, ah, ¿qué sucede? Automáticamente estás en el egregor Ujú. y percibes esa contracción. Sabes que no es tuya y que saliendo de esta manera o forma de percibir la información, no estás enganchada ni contaminada, pero la estás observando y la sientes, porque es parte del egregor, emanar esa contracción como ser vivo en el planeta Tierra. Esta programación a través de la fonética asociada a palabras y asociada a ideas, eh, comprueba cómo funciona en los distintos idiomas. Limitante, es un limitador natural Ujú, ujú, de la palabra, de la fonética, sí, del pensamiento, de la ideología, es la limitación autoimpuesta, limitación autoimpuesta. Ujú, autogenerada, autocreada y cocreada. claro. En el lenguaje, por costumbre, utilizamos muchas palabras. em, Comprueba, Lili, si hay muchas otras palabras que también son limitantes y asociadas, aunque no nos demos cuenta, a Sí, ideas. por Dios, por el amor de Dios, por Alá, por si quiere, Eso. por sí, por todas esas, pero esas son sutiles. Ujú, Estas son a través del miedo, de la imprimación del castigo. ujú, El otro es de alabanza, de esperanza, de lo que te decía, el otro polo de ponerlo bueno y malo. ujú. Estas son totalmente contractivas. Comprueba si se encuentra en algún lugar del ADN, si es fijo o no, esta programación sobre el juicio de lo bueno y lo malo, lo que has comentado. No O, es fijo, es ujú, movible, es desechable, es mutable, ujú, pero conforme a la manifestación de las ideas en el cuerpo se va solidificando y depende de la esencia o del cuerpo energético donde las aloje, donde las asigne para hacerlas verdaderas e inmovibles o intocables o inaccesibles o mm. libres y sueltas y plenas y expandidas. Has dicho que puede estar en distintos sitios, en distintos lugares o posiciones en el ADN o en distintos, en el cuerpo, indistintamente, en cualquier otro lugar del cuerpo o del campo energético. En el ADN solo es un eslabón y en el Ujú, cuerpo físico es donde la coloca la esencia como sostenible o insostenible. Es una manifestación de la parte contractiva o expandida del ser, de la esencia. Si está expandida, no la coloca en ningún lugar, es libre, se mueve, se adecua, está flexible, se crea y se cocrea. Si está muy contraído la parte energética, la pone en un lugar y hasta la custodia, la solidifica. ujú. Veo muchas asociaciones de formaciones de calcio ¿Sí? asociado a ello.
asociado a eso? como artritis, artrosis, Ah, reumas, eh, huesos calcificados, calcificaciones en órganos también. ujú, Depende de cómo lo manifieste el cuerpo energético, en donde quiera posicionar las creencias. ujú. Comentaste que había, pues, como contaminación, eh, para que nos llegue la información de que es algo natural esa creencia, ese juicio como algo natural en el ser humano, pero realmente es algo programado. Ujú. Ujú. Incluso veo que es algo que impostaban a un inicio como mm, requisito para encarnar. Requisito para encarnar. Ujú. Mm, Ahora ya claro. no, era parte del engaño de la maya. Para las nuevas esencias que quisieran encarnar o cualquier Ajá, otro como que eran tipo. las reglas de la tierra y si no las seguían no podían estar dentro de. Si creer que eso es una norma, una regla para poder experimentar en la Mm, tierra, ¿no? ujú. Mm, interesante. Mm. Y una vez que queda instalado ahí el juicio, esa programación del juicio, No queda instalado, la propia energía lo sí, hace propio, lo instala. ujú, Es un programa que instala, como un programa de computadora que mm, permite instalar y se instala y empiezan a correr algoritmos y programas de la creación y co-creación en el planeta Tierra, que no puedes tú crear, sino que eres creado a través de otro, que tú no puedes ser esencia eh, espontánea porque la ley de la espontaneidad no existe en el planeta Tierra, que tienes que tener un padre y una madre, un juicio al final de tu vida y al inicio para saber si lo hiciste bien o bien mal. normal. Ujú. Y Mm, todos esos programas comienzan a correr en el cuerpo claro. y no lo observa como una polaridad cambiable e intercambiable, sino como fija. Ah, lo bueno es negativo o lo malo es negativo y lo bueno es positivo. Y así empieza a correr el programa. Y entonces esa manifestación energética se lee a través de esos programas, no como una lectura propia. Y entonces como se lee a través de los programas, es como accede siempre a los egregores de juicio, de sociedad, del deber ser, de lo bueno, Ujú, de lo malo, de lo alto, de lo bajo, de lo bonito, de lo feo, de lo alto, de lo chaparro, de lo gordo, de lo flaco. mm. Y claro, ese programa que queda ahí instalado o autoinstalado, cada vez que reencarna, si entra en la rueda de reencarnación, ¿qué sucede? No, ya no ve cada vez que reencarna, porque si reencarnara por vía propia, Ujú, lo haría de una manera tal vez aleatoria sin este programa, pero hay otros condicionamientos que se van hacia el enfoque de un bucle. ujú, Cuando entran en los bucles de reencarnación, ya no hay opción a elegir el programa. Ya está ujú, instalado o preinstalado. Solo es un reseteo del mm. programa. No se vuelve a instalar. Cuando se desinstala, se desinstala. Es- Ya no existe. El programa continúa ahí en el bucle. Sí, Ujú, ujú. Ay, y se resetea. se resetea. Se vuelve a activar o se vuelven a
como a pagar, no, como a través de los rituales, de los ritos, Ujú. se vuelven a afianzar los permisos. Mm, muy bien. Y una vez que se instala este programa, ¿cómo influye en las creencias religiosas? Es ¿Cómo al lo revés. percibes? Las creencias religiosas son instaladas a través del programa Ujú, y solo se van alimentando el egregor ujú, y se va alimentando ese ser del egregor. Es una nutrición o retroalimentación en doble vía, una tóxica y la otra más sutil, pero las dos están contaminadas. ujú, Una es muy evidente la toxicidad o el malestar y en la otra es más sutil, pero las dos las veo como venenos que mm, contaminan tanto la creación de ese ser como la alimentación de esa creación y co-creación. ujú. ¿Y qué o quién se beneficia de ese egregor Todas tan... las entidades que están correlacionadas a esos dos sistemas, porque todos se están alimentando, Ujú, indirecta o directamente. Por sí, de eso algún... se crea tan fuerte el no disasociar del egregor, porque hay como un vacío que siente la esencia al cambiar de forma, creyendo que requiere esos limitadores, esos sistemas de alimentación porque no ha sido autónomo, pero no ha sido autónomo por creencias, es como el bucle. No se desconectan creyendo que van a perecer, pero no perecen porque no se desconectan. O al revés, no sé. Sí, o sea, no se desconectan creyendo que van a morir, pero Ujú. estando conectados sienten una muerte todo el tiempo de su propia esencia. Pero es un bucle, Elena, es Es un un bucle. bucle. Son como dos infinitos asociados a un infinito conjunto. La separación de de estas dos polaridades es hacer creer que no tienen correlación, que o estás en lo bueno o en lo malo, pero a la vez hay otro infinito que está asociado a los dos, que si no existe uno, no existe el otro, se retroalimentan. Eh, ¿Para qué un salvador si no hay un, Juicio, un un juicio, verdugo un verdugo para salvarte de, ¿no? o una acechanza que te va a matar Mm, o una protección para algo que no te está dañando, que no existe, si no existe, si no existe daño, o como es que no es acechanza, es como peligro. peligro. Si no existe el peligro de que algo te lastime, pues no tiene la necesidad de protección o del salvador o del ritual de protección. Pero el mismo ritual de protección es el mismo ritual ¿cómo dijiste? De llamarada o Invocación. de invocación Ujú, hacia las entidades oscuras. Es lo mismo. ujú. Sí, esa necesidad de protección. Sí, al final es volver a creer que algo afuera está acechando o algo afuera está protegiendo. Claro. Algo fuera o que te puede proteger o que te puede dañar. O que tú necesitas protegerte o dañarte. Ujú, Que tú necesitas o invocar la protección o que tú necesitas invocar la alianza
dañar. Solo que veo, Elena, que en la parte de dañar hay como más conciencia en que hay una manera de ejercer el poder más directa, que se vuelve a perder cuando se hace hacia otra entidad, pero es lo que observo. En cambio, en el otro siguen esperando, hay más sumisión, que es equiparable la sumisión en la parte de Satanás cuando existe ya la posesión. Ahí ya hay la misma infravaloración de la esencia, tanto en la parte sutil como en la parte de querer ejercer el poder de una manera manifiesta en la parte física. Mm. Pero en las Hablas, dos, sí, perdón, en las dos vías están expensas a otras esencias, Elena. No es el ser realmente el que esté manifestándose. Siguen triangulando. sí. Em, pues lo que crea este juicio, ¿no? Esta programación de juicio, Ujú, es como ahí la programación clave. ujú. Has hablado de la partición de los dos hemisferios. ¿Qué, qué supone esta separación para que no haya correlación, para que no haya interacción energética de los dos hemisferios? Si no existiera la partición tanto fisiológica como energética, no habría un mundo dual, Elena. No existiría un Ay, mundo de dualidad. Existiría una completud, pero es parte de la experiencia en este plano. Así se diseñó y se creó y se co-creó. ujú. Pues depende de nosotros entrar en el bucle de co-creación o no. O seguir entendiendo que esto es una debilidad en lugar de ver la potencialidad de crear nuevas interacciones, tanto cerebrales como energéticas, como fisiológicas del mismo cuerpo y del mismo ser. También tengo que decirte algo, Elena. Hace rato que me está saliendo la palabra Sí, dime. Satanama, que esa es como una interacción más potente de conectar con el egregor por medio de la repetición. Es más interacción con el egregor por repetición. No sé por qué me salió eso, pero tenía que decirte. Sí, sí, sí. Todo lo que te llegue Ujú. lo dices. Ujú. ¿Qué supondría si ahora una persona lo relaciona, o sea, relaciona el nombre y la idea con algo muy gracioso, con algo incluso ridículo, como un bicho, pero muy ridículo, que da risa y algo así, ¿no? ¿Qué supone eso para el egregor? Al final sigue existiendo una idea de Mm, egregor y de relación, pero no es potente. No hay una contracción, existe solo una interacción de visualización. ujú, No hay una cedición de energía ni de poder. La esencia no está cediendo nada, solo entiende que esas interacciones existen y ujú. coexisten en el ambiente. Es como la persona que va al estadio.
En el estadio existe un egregor, Ujú, ujú. pero si esa persona solo va y observa, no tiene por qué conectarse. Y está dentro de él, lo observa, pero no está co-creando. Pero está Ujú. conectado en ese punto porque ahí está. Lo está viendo, lo está observando, lo está mm, proyectando a través del sonido, pero no hay una potencia en ello. Pierde totalmente el efecto. El efecto. Y cuando esa persona siente, en vez de, pues, verlo como algo ridículo y reírse, siente miedo, ¿qué pasa con su energía? Automáticamente forma parte de él, porque es la fisura que la que crea que entre la interacción, la contaminación y él también Ujú, emana toda su contracción para ujú. alimentarla y potenciarla y hacerla todavía más fuerte y potente para ese ser y a la vez para todos los que están conectados O sea, alimenta al egregor, ¿no? Esa y su energía. es alimentado, automáticamente es alimentado. Me viene. ¿La persona es alimentada o el egregor Sí, es las alimentado? dos Las 2 con ese tipo de de ideas, ujú. formas, manifestaciones, posesiones, interacciones, interferencias, interferentes. Hay muchos que entran a través de ese miedo para ser interferentes también. ¿También para ser interferentes? Ujú. ¿Y cómo lo, Mm, de qué tipo de interferencia? Tienen una manera más real de su conocimiento energético Ujú, y buscan a otras energías que ya están listas para someterse ujú. y funcionan como interferentes humanos muy Interferentes humanos. potentes, Ujú. a través de estos rituales. ¿Lo, comprueba en rituales de magia negra cuando se invoca? Ujú. ¿Qué percibes ahí que energéticamente que se produce? Esta interacción de la que te estoy hablando, que son muy mm, conscientes de cómo mover su energía y Ujú, realmente ellos son los que están interactuando, pero también a su vez están siendo viables para otro tipo de entidad y de posesión. Entonces, al final ellos creen que son los que están interfiriendo a otros, pero ya una entidad más potente o con ujú. mayor apetito, por así decirlo, Sí. ya está poseyendo a ese mismo cuerpo. Mm. Entonces quedan como en una cadena de sumisión en la que ahí se manifiesta el que tiene mayor potencia energética y nunca es el humano directamente porque el humano tiene estas ideas Ujú. asociadas al egregor que no logra ver y la entidad sí, como si la entidad fuera más consciente de esa manipulación. De la manipulación. Ujú. Claro. Sin Es embargo, para el humano es muy potente, al grado de que puede morir en ese tipo de posesiones o manifestaciones, y me refiero al cuerpo humano o a la sí. sedación de su esencia, que también la veo como una muerte energética. Mm. Ujú. Entonces, eso es más palpable o muy aterrador para otros cuerpos humanos porque lo están viendo, lo están vivenciando en la densidad, pero no quiere decir que energéticamente no sea más potente otras formas, solo que como no las están viendo, le dan más potencia y al ser el cuerpo humano tan potente energéticamente es como si
la esencia de esa entidad que se está manifestando a través del cuerpo le da esa potencialidad o doble potencialidad. Pero no es que la esencia no sea potente, sino que le está aperturando el campo físico también, ese humano. Ujú. Mm, muy bien. ¿Algo más percibes de ahí, de ese, Sí, la sangre, Elena, toda la la parte sangre? de las conexiones de interacciones de logias, de interacciones de aceptación a través de rituales de sangre, son muy potentes porque combinan ADNs, Mm, aunque estén en una forma humana, sí. se quedan con interacciones de otras esencias energéticas hasta Mm, que no decidan erradicar todo, pero es como más difícil entender la manipulación genética en ADN energético que la sí. fisiológica. Mm, claro. Bueno, ahí también entonces intervienen las logias, ¿no? Pues las También formas los rituales. de los rituales, de por qué son tan potentes o por qué piden sacrificios con sangre o con parte fisiológica de sangre humana o de animales o de otras entidades. Ujú. Muy bien. Y juramentos también, ¿no? Es que el juramento es potente energéticamente, Elena, pero al asociarlo con una interacción de ADN fisiológica, hasta cierto punto algunos todavía creen que es indestructible, pero es que crea velos muy fuertes, muy potentes energéticamente para entender la propia responsabilidad en ese ritual. Y se crea una sumisión de lo que te decía de una cadena de alimentación muy potente. Ujú. Interesante. ¿Algo más percibes, Lili? No. Bueno, Lili, pues lo vamos a dejar aquí. Lili, em, Lili, desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, eleva tus frecuencias a un nivel óptimo. Uno, te sientes radiante, llena de energía. Dos, te sientes libre, plena. Tres, te sientes feliz, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Dame un segundo. Sí, tranquila. Me viene algo, Elena, muy Dime, fuerte. Es dime, como dime. si algo se hubiera quedado de contaminación, Ujú. porque me aparece una y otra vez la palabra, te la voy a decir, Dime. AMEN. Ujú. Comprueba la programación que lleva esa palabra. Al revés, ¿Sí? es una invocación a este mismo egregor. Ujú. Muy bien. Pues, Es una forma en la que antes se le llamaba, ¿sabes? Y está muy oculta en la parte de los rituales católicos. en los rezos se termina con esa palabra. Exactamente. ¿A qué se debe esto que esté terminando A que se esa invoca a palabra? estas entidades por ese medio para buscar la posesión siempre, para buscar la Mm. esencia pura de la energía y corromperla y quebrarla y quebrantarla con miedos e inseguridades. Comprueba si en cada letra existe alguna simbología de esa palabra. Sí,
símbolos de Ujú. rituales masónicos, Muy bien. ocultos, enterrados en la mayor parte de las ruinas arqueológicas de cada país, En las ruinas. ¿Y por qué en las ruinas? porque es donde siempre va y busca el humano, Y cuando busca al humano ahí en esas ruinas, se eh, activa en la psique de la conciencia colectiva de los egregores. ¿y de qué forma se activa? Porque se excava, hay unas ruinas, hay una simbología, yo la miro y ¿qué pasa? No, tú no, otros, la hipo, la pituitaria, Sí. las ¿Qué es programaciones que encontraste en algún punto, ¿recuerdas? Con los programa- números, ajá, son programaciones esas, en la pituitaria y en la pineal también? ajá, ahí, en las dos. En la pineal y pituitaria. ¿Y esas programaciones se conectan con esa simbología? Ujú. Y Y, solamente y activan los números o las programaciones. Entonces sale a la luz. Ah, hay una nueva. Ellos lo ven como pocillos, pero todo adentro trae números, números, por eso están enterrados, por eso se quedaron sellados, ¿y qué se pretende con el estar ahí enterrados y conectarse y tardar en desenterrarlos y que se activar conecten? los bucles Activar los bucles. de la reencarnación. Y veo, Elena, que vuelven y entierran en tiempo energético al pasado. Por eso siempre salen nuevos descubrimientos arqueológicos en lugares donde ya habían hecho búsquedas y no hallaron nada. ¿Sí? Y dice nuevos hallazgos, es porque energéticamente esas entidades van y vuelven a enterrar otra cosa. Mm. Es Pero todo montados en escena, todo es, todo un montaje. ujú, pero que quieren seguir activando para que el humano siga creyendo en algo esotérico fuera de él. Pero claro, las personas que no tienen la programación no se conectan ni con esa palabra, con el amén al final de O la la... pueden observar y decir, ¿por qué me viene como yo ahora? Ujú, ¿Por qué está saliendo? ¿Por qué aparece? Si nunca he sido ni siquiera creyente de eso. Veo otras formas que pudieron conectarse en algún momento, pero nunca les di el peso hacia algo externo. Entonces me llamó la atención mucho eso. ¿existe alguna resonancia, aunque se haya eh, eliminado la programación de la glándula pineal y la glándula pituitaria? ¿Existe alguna otra resonancia para que exista conexión con esta palabra o con la simbología de esos Mm. restos arqueológicos? Sí, es un consciente colectivo que en donde está El el miedo. miedo a perecer, el miedo a morir. Así me vino, que está en todos los cuerpos y esto es para la supervivencia del mismo. Si no, serían experiencias muy cortas, naturales o muy mutables. Y ya cuando veo eso y se desestructura todo. Como no afrontar la parte de dejar de existir como humano con miedo, sino como una parte del proceso de vida. Ujú. El, el juicio y el miedo, porque si no se conecta el miedo no se conecta, no existen fisuras, ¿no? No, no existen. Puede existir el miedo dentro del campo de la parte energética del ser, sí,
pero sin conexión hacia afuera. Entender que el miedo es el que se está creando dentro mismo, no que penetra. Cuando hay esa creencia de que el miedo entra o que el miedo sale, es donde se crea la fisura. Ujú. Y ya, se Mm, desestructuró todo. muy bien, estupendo. Pues ahora sí, Lili, desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, eleva tus frecuencias hasta un nivel óptimo. 1, te sientes radiante y llena de energía. 2, te sientes muy plena, muy libre. 3, te sientes feliz y te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tu. Hola. Hola Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Elena, gracias. Bueno, el ambiente energético, Es muy es, doloroso. sí, eso que percibías mucho dolor. Sí, mucha, y esa manera es la contracción de la misma esencia, pero que esa esencia lo han permitido y a algunos ya lo llevan a un grado que no son ya conscientes de ello. Está muy diluido el punto en donde lo siquiera lo visualizaron, ¿no? Como una posibilidad. Muy interesante. Muy interesante. Sí, sí, la verdad es que sí. Me ha interesado mucho eh, sobre la información sobre el juicio, la programación, esa inicial, sobre el miedo. Interesante. Bueno, pues siempre, como siempre, de nosotros depende, de eliminar esas programaciones, aunque en un momento determinado las hayamos tenido. Y Ujú. de verlas, ¿no? De darte la oportunidad de entender ahí como hoy al final. Ah, ¿por qué viene esto? A ver. Gracias, Elena. Muchas Un gracias por tu sello. apoyo siempre y tu contención. Estar en estos ambientes sintiéndome total y absolutamente en equipo. Gracias. Gracias a ti, Lili, por tu estupendo trabajo y lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a despedir de todos hasta una próxima investigación que será, promete ser interesante. Gracias, Lili. Chao, gracias a todos por vernos. Chao, Chao. adiós. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja tak badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. ¿Mm? Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.